En comunicación con Alexis Bulus, él es abogado penal. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Ezequiel García y Beto Bucecki, los saludamos. Buen día, Ezequiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, te hicimos madrugar en un día lunes, pero los abogados nunca dejan de trabajar. Exacto, así es, sí, ya estoy por arrancar, ya desde temprano tenemos que arrancar los abogados. Bueno, en la jornada de hoy el motivo era invitarte para hablar sobre la baja imputabilidad, que es uno de los temas de la agenda política, especialmente de los bloques opositores y no tanto del oficialismo, si bien hay una rama del oficialismo que quiere que se debata esta baja de imputabilidad y el otro por ahora parece que no. La pregunta como para comenzar, institucionalmente, la Argentina, ¿cómo se encuentra con las instituciones de protección de los derechos de los niños y de los hogares de adolescentes? Sí, la verdad que bueno, a nivel nacional no se encuentra muy bien preparado nuestro país como para afrontar de una forma integral el tema, o por lo menos de una forma seria. Yo conozco más a nivel provincial, que es donde yo actúo como abogado penal en este caso, y la verdad que los institutos de menores están superpoblados y no funciona bien el sistema y debiera funcionar mucho mejor, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a menores y la conflictividad social es muy grande, tiene que ser abordada de forma seria, ¿no? Sí. Debería de ser abordada un poco más serio todo. Beto. No, me quedé pensando, doctor, buen día, un placer tenerlo en la primera mañana de Cadena 103. Gracias a ustedes por comunicarse. Me quedé pensando si hay, el otro día hacíamos una nota con un colega suyo, después juez, el doctor Adolfo Rocha Campos, aquí en Olavarría. Sí. Bueno, y coincidía con la primera apreciación que usted nos hace, cuando nos decía que no hay institutos, o sea, que no hay una solución. Digo, ¿hay alguna solución que se esté pensando a mitad de camino entre lo que sería el instituto, que no hay, que están saturados, que tienen sobrepoblación, que están en general en malas condiciones edilicias, chicos que no pueden ir a la cárcel? Pero me parece que tal vez el problema de fondo radique fundamentalmente en decidir cuál va a ser, si es que va a ser una nueva edad de imputabilidad, porque veo, el otro día estaba escuchando, sí. Varía mucho de país a país. Gran Bretaña, por ejemplo, me parece que es uno de los países con la edad más baja en este tema, creo que son 10 años, y si yo mal no recuerdo, esto nace a raíz de bueno, hay una película que se filmó hace mucho tiempo, de dos jóvenes que matan a un chiquito, dos chicos creo que de 8 años en aquel momento, que matan a un chiquito solamente por matar, por placer, y a partir de ahí surge seguramente esta ley en Gran Bretaña. Pero hay otros países que hablan de 11 años, de 12 años. ¿Por qué nosotros nos mantenemos en una edad tan elevada? Exacto. Acá a nivel regional, por ejemplo, un país muy cercano que tenemos y parecido en condiciones, Brasil, por ejemplo, tiene la edad en procesabilidad de los menores en 12 años. Y las tasas de inseguridad son altísimas en Brasil. Las tasas de los delitos cometidos por menores son altísimas. No es importante saber por ahí, en este caso, en datos, qué es lo que pasa a nivel regional, qué es lo que pasa en el mundo, pues es un tema como que es muy serio, ¿no? Y me parece que hay que abordarlo de forma integral. Yo no sé si ustedes han charlado con el colega acerca de la punibilidad y demás, desde cuándo, qué pasa, y me gustaría aportar esos datos, ¿no? Por ahí para el que nos está escuchando ahora, que sepa qué es lo que pasa en esa materia, cuando un chico comete un delito, cuando tiene 16 años, cuando tiene menos de 16 años, qué es lo que pasa, qué es lo que prevé la ley, ¿no? Es importante. Nosotros tenemos algunos casos acá en Olavarría, sí. Puntualmente, en la nota nos referimos a un caso de un solo chico que prácticamente tiene en vilo un barrio, un chico que debe tener en este momento 15, 16 años, sí. Ya fue derivado en alguna oportunidad a un instituto de menores, al Instituto Lugones, creo, de la ciudad de Azul, pero bueno, estuvo un tiempo muy corto, muy breve, volvió a la casa y en el momento que vuelve a la casa, vuelven a aparecer los problemas en todo un barrio. O sea, un solo chico
amedrenta a muchas familias con armas de fuego, con robos, con insulto, con pelea. Pareciera que es un problema que no tiene fin, que no tiene solución. Esto se debe repetir en toda la provincia. Se replica en toda la provincia, Maxime, en el conurbano, con la conflictividad social que hay y los índices de pobreza que hay. En La Matanza los niveles de delito obviamente son muchísimo más superiores que ahí donde están ustedes. Ocurre en este caso en particular que, bueno, yo quiero dejar en claro, ¿desde cuándo es responsable un menor? En nuestro país y a nivel provincial va a ser responsable penal un menor a partir de los 16 años, ¿no? Entre los 16 y los 18 años, una persona menor de edad va a tener una responsabilidad penal y va a cumplir una pena en el caso de haber cometido algún tipo de delito. Sí. Y bueno, los menores de 16 años, ¿qué pasa con toda esa franja? Porque es algo que es una franja etaria importante. Los chicos hoy en día vienen más desarrollados, como vos bien decías, un chico de 15 años amedrenta todo un barrio. ¿Qué pasa? La ley misma, la ley provincial 13.634, prevé ciertos elementos o ciertas facultades que le da el juez en el caso de que ocurra eso. Un chico que tiene menos de 16 años, el juez puede adoptar ciertas medidas de seguridad. Como vos decías, los pueden encerrar en institutos de menores, hay programas de supervisión estatal. El tema es que todas esas medidas, si no funcionan o si no se plasman en la realidad de una forma seria, como decía al principio, no sirve de mucho. La ley prevé todas estas cosas, pero a veces es difícil aplicarlas si hay una falta de recursos a nivel estatal. La ley prevé que para chicos menores de 16 años que cometen hechos graves tienen que estar encerrados en institutos de menores, tienen que ser supervisados por el Estado a través de psicólogos, asistentes sociales, educadores, etcétera. Sí. El tema es que si eso se cumple y si estamos en condiciones a nivel provincial de cumplir eso. Entonces yo creo que el debate es más de fondo. Una pregunta que me parece interesante, usted mencionó hacia al pasar recién psicólogos. Digo, la psicología como una ciencia auxiliar de la abogacía, del derecho o de la justicia. ¿Qué dice respecto un chico de 12 años, por ejemplo? ¿Sabe lo que está mal y lo que está bien? ¿Sabe diferenciar qué es un delito a lo que no es un delito? Es un chico desde la psicología, sí. Yo la verdad que no soy profesional psicólogo, pero yo creo que entiende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a partir de los 12 años. Obviamente que para la ley penal no tiene responsabilidad penal porque es una persona en formación, ¿no? Pero bueno, es importante esto que decía al principio. Sí. Es decir, el tratamiento que se le da a un chico, a un menor, no puede ser el mismo al que se le da a un mayor, porque es una persona que está totalmente en formación y el fin de las leyes a nivel provincial y nacional es mucho más educadora para tratar de modificar ciertas situaciones, ¿no? Alexis, si bien hubo modificaciones en lo que es minoridad, aproximadamente hace muy pocos años, los niños empezaron a obtener ciertos derechos que antes tal vez no lo tenían y tal vez, por ejemplo, los casos de abuso eran bastante tapados y costaba que se animen a denunciar. El caso también de las adolescentes que a veces son abusadas también y violadas, y tenemos los femicidios. La cuestión es la siguiente, porque en Argentina continuamos repitiendo los mismos patrones, las mismas equivocaciones, y muchas veces todos nos agarramos con la justicia. Exacto. Y decimos no, porque no se hace justicia por esto, no se hace justicia por lo otro, o esperamos 5 años para que pase, o está por vencer la causa, que una denuncia que lleva 10 años para que se cierre, y hasta agarra el año 9 y le quedan 3 meses a la causa activa, y ahí es como que se empieza a mover un poco lo que es el fuero penal. ¿No será que habrá que hacer un revisionismo, no sé si histórico, pero un revisionismo desde adentro, desde las bases institucionales de la República, para que el Poder Judicial pueda actuar como se deba? ¿Estamos contando con la cantidad de fiscales que se necesita para atender la gran población que hay en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que no, obviamente que el sistema no funciona lo aceitado que debiera funcionar para el nivel de conflictividad, por lo menos las consecuencias que tiene alguien que comete un delito, ya sea menor o mayor, en la sociedad. Me parece que debería ser abordado mucho más serio. En los últimos años se ha intentado modificar ciertas
ciertas cosas, darle mucha más voz a la víctima, por ejemplo, que era una persona que no tenía ninguna voz antes. Hoy en día alguien comete un delito y tiene un defensor oficial. La víctima como que tiene una asistencia, pero está muy desprovista de elementos como para defenderse y lograr lo que se requiere que sea justicia, más allá del fiscal que obviamente que defiende a la víctima, pero muchas veces se quedan sin elementos, ¿no? Y se ha intentado hacer como ciertas reformas, pero siempre es como que nos quedamos a mitad de camino. Claro, esa también es otra de las cuestiones. Y por ejemplo, recién ustedes mencionaban a los chicos más jóvenes de 16 años. A esos chicos, cuando se les realiza una denuncia o se los ve en modo operandi, ¿le queda alguna causa? Por ejemplo, un chico de 14 años roba un teléfono, lo agarra la policía, entra a la comisaría y sabemos que si van los padres lo retiran. ¿Le queda alguna causa, le queda algún registro de algún antecedente por robo? Sí, antecedente puntualmente no le queda. Sí se abre todo un proceso en el cual yo hoy comentaba. El juez puede adoptar ciertas medidas de seguridad y de supervisión, ya sea si es peligroso para sí, para terceros. La ley dice si es que cometió un hecho grave únicamente o hay un riesgo moral, así lo dice la ley. Es decir, te digo, con hecho grave, una persona de 14 años, por ejemplo, cometió un homicidio, cometió un robo. En ese caso el juez tiene que empieza un proceso y tiene que adoptar ciertas medidas, porque es una persona que es peligrosa para sí y para terceros, y eso la ley ya lo establece. ¿Se dan los hechos? Ese es el problema fundamental. Pero nosotros, yo lo que siempre digo, y lo hablo más allá de a nivel profesional, también soy un ciudadano, lo hablo con amigos y con todo el mundo. Nosotros muchas veces tenemos las mejores leyes del mundo. El Código Civil nuestro, el viejo, ha sido copiado en todo el mundo. Tenemos muy buenas leyes. El tema es si aplican correctamente, pues siempre queremos ir a modificar leyes. Quizás habría que aplicar lo que ya tenemos, que prevé varias de las cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Sí, pero en las cuestiones de la penalidad, ¿hubo modificaciones con el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina? A nivel penal hace muchísimos años que no hay modificaciones. Vos imaginate que a nivel nacional la ley que prevé todas estas cuestiones, la 22.278, es del año 80. Sí, a nivel provincial ha habido ciertas modificaciones, pero siempre estamos hablando de parches, de cuestiones que no modifican. Pero más allá de las modificaciones de la ley, que era un poco lo que estábamos hablando, la cuestión de fondo, los institutos de menores que están superpoblados, sí. Yo creo que ahí está muchas veces la raíz del problema, porque si no podemos aplicar las cosas, es como que las instituciones a veces no están preparadas para las modificaciones de las leyes, a nivel recursos, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí, por ejemplo tenemos el Instituto de La Plata. Usted hacía mención que digamos que el chico es una persona en formación, es cierto, pero si no corregimos esa formación a tiempo, lo que vamos a lograr es cada vez la formación va terminando, va a determinar un sujeto defectuoso y de malos hábitos. Exacto. Igualmente lo no sé dónde recordar es el tema y se termina, pero no pareciera que estemos haciendo las cosas bien. Exacto, totalmente de acuerdo. Yo lo que quisiera recordar, que me parece que no es menor, el derecho penal actúa cuando una vez los hechos ya ocurrieron, ¿no? Es decir, que ya con las consecuencias. Quizás habría que ver más a nivel integral en la educación del chico en los primeros años, en la escuela, qué es lo que se puede hacer para tratar de evitar todas estas cuestiones, porque si no siempre estamos yendo detrás de las consecuencias. Claro. Muy posiblemente no se llegue a una solución si vamos siempre detrás del problema, ¿no? Sí, también digamos en este contexto de aislamiento social preventivo nos hemos dado cuenta que la violencia de género, los abusos sexuales salieron mucho más a la luz que tal vez en un año cotidiano normal en la República Argentina. Entonces también estamos viendo que hay fallas desde las instituciones bases, como vos decías, como las escuelas, que no están prestando atención a lo que le sucede a los menores. Exacto. Imagínate, Ezequiel, que por ejemplo un chico de recursos bajos o la persona que sea, que tiene que ir a un psicólogo a un hospital, los turnos para los psicólogos son de a cada 6-7 meses. Claro.
y no dan turnos para todos, porque no hay cupos en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, hay cuestiones que por ahí no están garantizadas del todo, que debieran funcionar mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Alexis, la verdad que... Esto es parte de la decadencia argentina, porque lo que pasa con los jóvenes también pasa con los jubilados, doctor, ¿eh? También un jubilado tiene que ir a hacerse una placa, una radiografía, y a veces tiene turnos de 4, 5, 6 meses y está en el final de su vida. Exacto, la burocracia estatal es tremenda en nuestro país y muchas veces, que es la idea que yo quiero dejar, nosotros lo que pretendemos es modificar una ley y soluciones mágicas. Y quizás la solución es más de fondo y el Estado debe ser un poco más serio y funcionar de forma más seria y dar una respuesta más integral a cada problema y a este tema en particular que es tremendo. Las consecuencias que tiene en la sociedad, ustedes decían de un caso ahí de un chico de 15 años, las consecuencias que tiene para una víctima, que pase algo y que se lo vea en la calle después a la persona que cometió el delito, la verdad que es tremendo y da una sensación de impunidad muy fea. Entonces hay que estar de todos los lados, ¿no? Alexis, ha sido un placer, no va a ser la única vez que te vamos a estar llamando. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, así que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Así dialoga.